El programa de fortalecimiento de gobiernos autónomos descentralizados presenta FORGAD al aire. Un espacio para abordar los temas de la política pública local, el buen uso de recursos públicos, la eficiencia de los modelos de gestión y la articulación del Estado con la sociedad civil. FORGAD al aire con la conducción de Edison Mafla. FORGAD al aire. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu programa FORGAD al aire, una iniciativa más de Voz Andina Internacional y de la Universidad Andina Simón Bolívar, obviamente con el auspicio del área académica de gestión. El día de hoy, como todos los martes a las 11 de la mañana, tenemos importantes tertulias, reuniones, conversaciones con autoridades, con actores locales, representantes de nuestro Ecuador profundo, de los gobiernos autónomos descentralizados. Y hoy tenemos el gusto de tenerle en este espacio a nuestro secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Competencias, Magíster Juan Sebastián Arias. Qué gusto tenerte aquí, Juan Sebastián. Bienvenido a la Universidad Andina Simón Bolívar y a este espacio FORGAD al aire. Muchísimas gracias, Edison, por la invitación, por tenerme ya varias veces aquí, y un saludo también a todos los que nos están escuchando. Con Juan Sebastián tenemos muchos pretextos para encontrarnos realmente en este espacio de radio, y además, como ustedes saben, queridos amigos y amigas, un repositorio para nuestros gobiernos autónomos descentralizados, con un tema muy interesante que ya lo ha expuesto en varios escenarios Juan Sebastián, con respecto a los sistemas alimentarios urbanos, insumos para la gobernanza e interacción de los actores. Me llama mucho la atención este tema, sobre todo cuando, si bien tenemos las competencias de seguridad alimentaria, ¿no es cierto? Estos cómo al final aterrizan y cuál ha sido un poco la expectativa y la experiencia de trabajar esta temática ya al interior del Consejo Nacional de Competencias, mi querido Juan Sebastián. Bueno, a partir de una invitación que yo recibí en Cuenca, había esta organización que se llama ICLEI. ICLEI es el Consejo Internacional de Iniciativas Sustentables Locales. Y ellos han estado preocupados por esta temática que tiene que ver mucho con cómo se articulan los diferentes niveles de gobierno, sobre todo en nuestra región, en Latinoamérica, y más aún en nuestro país. Entonces, ICLEI fue la organización que me solicitó a mí participar en estos foros, que ya es la segunda vez que vengo participando. Y justamente la temática fue cómo se organizan, cuál es la gobernanza de los sistemas alimentarios a nivel local. Entonces, para entender quizá como una especie de contexto, ¿qué sería un sistema alimentario? Un sistema alimentario son todas esas actividades, interacciones, enlaces que se realizan para la producción, la transformación, el transporte y el consumo de alimentos, ¿no? Entonces, como es una actividad tan grande y a la vez tan importante para la ciudadanía, desde el nivel de gobierno más cercano, que viene a ser las parroquias rurales, y pasando por los cantones, o sea, los municipios y las prefecturas, y llegando incluso al gobierno central, que es el que al fin y al cabo da las directrices de cómo se procede en los otros niveles de gobierno, es que nosotros como Consejo Nacional de Competencias identificamos una estructura dentro de estos sistemas alimentarios, y nosotros creemos que dentro de esta estructura en la gobernanza nacional es importante mencionar como actores principales a la Secretaría Nacional de Planificación y también al Ministerio de Economía y Finanzas, porque más allá de ser los que forman parte del gobierno central, ellos tienen alcance a otras funciones del Estado y también tienen alcance a niveles subnacionales, o sea, a las prefecturas, a los municipios y a las parroquias rurales, que es un poco particular en relación a las otras carteras de Estado que existen. Entonces,
Nos parece que ellos son importantes en este rol de la planificación y de la financiación del Estado como tal. Y bueno, y como hablamos de sistemas alimentarios locales, como Consejo Nacional de Competencias, como ente rector de la descentralización, nosotros también jugamos un rol relevante. Y bueno, y obviamente las 23 prefecturas, los 221 municipios y las 821 parroquias rurales. Y bueno, y dentro de esta estructura que más o menos estoy describiendo, también entran en juego carteras de Estado como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Ambiente y también el de Vivienda, porque ya para abordar las temáticas que implican lo complejo que viene a ser también procesos de globalización, que los actores locales tienen que abordar problemáticas globales. Eso hace que haya interrelación en cada actividad que hagamos y en cada política pública que se pueda establecer. Entonces, para lo que nosotros hemos realizado como análisis es que tenemos este Sistema Nacional de Competencias, ¿no? que dice nuestra Constitución que el Ecuador estará gobernado de manera descentralizada y a través de un Sistema Nacional de Competencias con competencias exclusivas al gobierno central, al gobierno en este caso, de las prefecturas, de los municipios, de las parroquias rurales, y tenemos en este caso, tenemos un actor en cada nivel de gobierno, por así decirlo. Sí, así y aparte de eso, sí. Perdón. Y en este sistema, Sí. en el sistema nacional competencial, más la estructura que nos has definido con actores importantes para este desarrollo, ¿qué oportunidades, qué ventajas tienen aquí a los gobiernos locales justamente para entrar con pie fuerte justamente a tener una estructura de gobernanza que entendemos que la gobernanza es la relación entre el Estado y la sociedad civil para los sistemas alimentarios? Sí, porque digamos que desde lo que vivimos en el día a día de los gobiernos locales podemos escuchar por ahí que sí hay una competencia de riego más bien basada en la construcción de canales de riego. Por allá encontramos factores de producción y decimos, mira, están gestionando la cadena de valor en el comercio o en el transporte o en la comercialización, ¿no es cierto? Interna, externa, en el fortalecimiento de los emprendedores. Pero esto, cuando ya hablamos de sistema, ya genera, yo creo que algunas oportunidades y ventajas. ¿Cuáles son estas que se están planteando desde el Consejo Nacional de Competencias? Bueno, como oportunidades existe, como hablamos de sistemas alimentarios, eso como ya lo venía mencionando, es un tema tan grande y tan complejo y que tiene diferentes enlaces y ciclos. Creo que es necesario hablar también de aquellas competencias que son transversales y otras que están relacionadas de manera directa, ¿no? Y como competencias transversales, una de las competencias principales en esto es el uso y gestión del suelo, que vendría a ser parte de lo que son los municipios, la gestión de riesgos, la protección integral de derechos. Esas son competencias transversales que se relacionan con los sistemas alimentarios. Y bueno, y más allá de eso, hay las competencias exclusivas que vendrían a ser el fomento productivo y agropecuario, la gestión ambiental, el agua potable, el riego y drenaje, la vialidad. ¿Qué tan importante es que los alimentos se puedan transportar y a la vez transformar sin degradarse y que puedan poder ser consumidos luego de este transporte, ¿no? Y obviamente entra en juego el transporte, el tránsito y la seguridad vial como tal. Entonces, dentro de esas competencias que estoy describiendo, tanto transversales y exclusivas, creo que tenemos el hecho de que haya escasez de alimentos. Al fin y al cabo también, al ser un desafío, es a la vez una oportunidad porque te permite pensar cómo podemos cambiar eso, ¿no? O sea, a través de qué manera. Y asimismo existe, creo que es importante el hecho de que se mencione
el servicio de agua potable, ¿no? ¿Qué tan importante es eso que pueda haber dentro de la producción de alimentos y asimismo un correcto fomento a actividades productivas de agropecuarias? Y como lo mencionaba también, como cada GAD, cada gobierno autónomo descentralizado debe presentar su PDOT, su plan de ordenamiento territorial, de desarrollo y ordenamiento territorial. Tenemos en este caso 23 prefecturas que deben hacerlo, 221 municipios que también deben hacerlo y 821 parroquias que también deben hacerlo. Entonces, en cada una de ellas ellos obviamente pueden presentar programas que estén relacionados directos a la seguridad alimentaria dentro de sus circunscripciones. Y asimismo que estos programas o políticas públicas estén orientados a una transición ecológica o que tengan esta noción de sustentabilidad, ¿no? Claro. Que puedan garantizar ese de la manera en la que están producidos, ¿no? Me pregunto, dentro de de ese sistema que tú nos describes, que está claro, ¿no? Tienes unos actores locales, una relación multinivel necesaria que se tiene que plantear, están unas competencias definidas, pero también este ánimo de que sean concurrentes. Parecería que desde el Estado habría la cancha como ya definida, delineada. Y para hablar aquí, ¿cuál podría ser el rol de la ciudadanía en este ejercicio para que también pueda complementar esta política pública, que al final tendría que consolidarse en política pública local? ¿Cómo le ves el papel del ciudadano ahí? Creo que el papel del ciudadano está también en el hecho de que se pueda decir cómo estuvo el servicio, ¿no? O sea, si hablamos, por ejemplo, hago una relación, ¿no? Cuando uno toma en una de estas plataformas digitales Uber, un taxi, ¿no? Y al final del trayecto, la aplicación te pregunta cómo estuvo el servicio. Y ahí es donde uno puede manifestarse, no me gustó, hubo este problema, etcétera. Yo creo que ese tipo de comentario podría generarse desde la ciudadanía con el hecho de hay muchas políticas públicas o iniciativas que se están realizando. Por ejemplo, si hablamos de los municipios manejan los mercados de las ciudades. Y dentro de los mercados hay consumidores, hay productores. Entonces, dentro de eso también es el hecho de poder saber llegar a aquellas quejas, observaciones de manera inteligente a la autoridad local, ¿no? Y aparte de eso, que pueda la ciudadanía estar empoderada de que efectivamente puede llegar a hacer escuchar su voz de alguna manera a través de este tipo de interacciones que hay. También creo que es importante el hecho de mencionar algunos ejemplos de política pública que está habiendo actualmente. Por ejemplo, en el municipio de Loja, ellos están realizando iniciativas para lo que tiene que ver con el humus y bueno, que la tierra pueda ser un poco más productiva y que a la vez tenga estos abonos orgánicos, exactamente. Entonces, hay ese tipo de iniciativas. Por ejemplo, también el municipio de San Borondón, que está trabajando en un programa específico sobre la producción de arroz, ¿no? Que implica, bueno, más allá de quizá la capacitación como tal, es el hecho de que pueda haber acceso a mercados mucho más grandes, ¿no? Donde se puedan vender sus cosas. Eso es importante, ¿no? Fomentar buenas cadenas de valor que estén conectadas y que les permitan la comercialización justa de los productos, que al fin y al cabo es lo que determina si se mantiene cierto negocio pequeño o si es que la agricultura familiar llega también a ser una opción para comerciar. Quizás gracias porque ahí nos das una perspectiva de cuáles son las acciones puntuales que tienen que hacer los gobiernos locales. Yo estaba pensando aquí, también seguramente tiene que haber algunas limitaciones. Por ejemplo, pensando desde lo económico, por un lado una dieta saludable,
en base a productos orgánicos o una dieta económica en base a productos no necesariamente totalmente orgánicos, ¿no? Con la intervención de fungicidas, plaguicidas. Ya entramos en un debate en donde también los territorios tienen que promover cómo o hacia dónde pretender con este ejercicio de una cadena de valor en donde se pueda tener productos realmente sanos, por ejemplo. Y en ese sentido, me imagino yo que se tendrá que analizar en cada territorio y tendremos que dar algún tipo de herramienta a los territorios para identificar qué hacer justamente con esta variación que puede tener la producción sana versus una que no sea, digamos que con todos los elementos que ya tenemos en el momento actual, ¿no? Es decir, por ejemplo, producir agroecológicamente resulta que es más caro, o que encontramos los productos más caros, y eso que tanto beneficia a la economía de un territorio, si es que esta no lo tiene la suficiente dinamización para poder adquirir, por ejemplo, estos productos. ¿Se ha conversado sobre eso? ¿Se ha pensado en esos desafíos que tienen los territorios? ¿Te refieres a que se pueda básicamente como que cambiar los hábitos alimenticios de la gente a través de políticas públicas? Sí, he visto varios proyectos que han empezado muy bien, granjas, huertos o granjas familiares, por ejemplo, y a veces estas granjas de huertos se terminan quejando de que cuando sacan sus productos son más caros, o sea, tienen una producción un poco más costosa, pero aseguran y garantizan la salud, ¿no es cierto de esto? Bueno, yo pensaría que mientras más populares se puedan volver ese tipo de iniciativas, seguramente eso abaratará con el tiempo el costo, ¿no? Y creo que la pandemia ha dado paso para que surjan más de ese tipo de iniciativas, de que uno pueda a través de WhatsApp contactar con una granja familiar, un mercado comunitario, y que pueda acceder a ese tipo de productos orgánicos, estas canastas que se venden como que justamente como en paquete, ¿no? Y creo que sí es importante que se pueda promover eso, y que a la vez, si es que hay mayor consumo, seguramente bajarán también los costos de producción como tal. Y por el otro lado también es el hecho de que ellos puedan tener fomento, ¿no? O sea, que puedan ellos recibir apoyo estatal o no estatal, privado o no privado, en el hecho de que si es que están produciendo productos sanos, ¿por qué no apoyarlos incluso más? Si es que al fin y al cabo lo que nosotros consumimos como alimento repercute en nuestra salud pública, ¿no? Entonces creo que sí es importante poder apoyar ese tipo de iniciativas, ya sea desde lo público o desde lo privado. Estamos nosotros con el Magister Juan Sebastián Arias, secretario del Consejo Nacional de Competencias. Estamos en una excelente tertulia, pensando un poco, conversando, discutiendo, debatiendo sobre los sistemas alimentarios urbanos, insumos para la gobernanza e interacción de los gobiernos locales. Qué interesante esto de la interacción. Justamente pensando también en estos desafíos, entonces esto nos lleva a pensar o a animar desde cualquier instancia, obviamente principalmente desde el órgano rector del Consejo Nacional de Competencias, que estas actividades, al ser concurrentes, digamos, entre sí, haya que pensar entonces en modelos asociativos, en generar mayor concurrencia para que se pueda de manera multinivel desarrollar políticas públicas que garanticen su sostenibilidad. Bueno, creo que hay modalidades de gestión justamente para que los GAD puedan ejercer sus competencias, y dentro de esas modalidades de gestión, que por ejemplo pueden ser la creación de empresas públicas, de unidades dentro de sus organigramas o direcciones dentro de sus organigramas, o la delegación a la iniciativa privada, incluso lo que yo he intentado fomentar o hablar más incluso desde el Consejo Nacional de Competencias, es la importancia de la creación de mancomunidades y consorcios, ¿no? O sea, tanto es a nivel interno, pero también estas lógicas de unidades, por ejemplo, departamentales, que a lo mejor no existen, y el momento que se visualizan al interno empiezan a generarse las estrategias, los planes, las acciones, pero también los modelos de gestión que ya existen, como son las mancomunidades. Sí, porque si hablamos de Ecuador, en un país tan diverso, con capacidad de municipios muy heterogénea, y no solo de municipios, sino también de prefecturas, y es más aún la diferencia con las parroquias rurales. La salida o
o la opción más tangible que se tiene es siempre la creación de estas mancomunidades y consorcios, ¿no? Que recordando que son estas asociaciones entre, bueno, GATS del mismo nivel de gobierno que estén uno al lado del otro, se crean una mancomunidad o consorcios que son gobiernos autónomos descentralizados de diferentes niveles de gobierno que no necesariamente estén uno al lado del otro y que se conforman con un objeto específico y que incluso tienen la capacidad de crear también empresas públicas, ¿no? Porque existen empresas públicas de mancomunidades de tránsito, también existen empresas públicas para el manejo de desechos sólidos. Y hablando de este tipo de competencias, todas ellas repercuten en estos sistemas alimentarios, ¿no? Porque así sea, hay una interacción con ellas. Porque, ¿qué pasa si es que hay un alimento que se produce en la sierra y que tiene que llegar a la costa, pero tiene que llegar siempre en buen estado? Tiene que llegar para que pueda ser consumible por la ciudadanía y dentro también de un periodo de tiempo específico, ¿no? Entonces, creo que todo eso, esas opciones de organización las hay y muchas veces dependemos también de la voluntad política de las autoridades locales, porque la creación de mancomunidades y consorcios es al final también un acuerdo político, no solo pragmático de beneficioso entre circunscripciones, sino que también depende de que también se lleven. Entonces, como entramos en ese tipo de conversaciones o constelaciones también que se relacionan con el poder, ya es un poco más difícil llegar a ese tipo de acuerdos. Pero no obstante, creo que son modelos exitosos que ya ha habido en Ecuador de mancomunidades y consorcios, ¿no? Pero no Actualmente. alrededor todavía de ese tema, ¿no es cierto? No alrededor todavía de este tema, tenemos muchas mancomunidades y consorcios que bueno, trabajan en la cooperación internacional no reembolsable, la gestión ambiental, la, el tema de tránsito. Tenemos 9 mancomunidades de tránsito Claro. y tenemos también sobre turismo, como ya lo mencionaba también, el manejo de desechos sólidos. Hay de varios temas, ¿no? Pero en sí todos estos temas se relacionan con los sistemas alimentarios. Entonces creo que no está de más mencionarlos y creo que a la larga se dará algo de manera específica sobre los sistemas alimentarios o la seguridad alimentaria como tal. Tú has mencionado algo muy importante, la relación política, la voluntad política, al final para tener estos encuentros, ¿no es cierto? Es fundamental. Ujú. La afinidad, la simpatía, la interacción que hayan tenido los territorios. Eso mencionando uno. ¿Existen otros puntos críticos que a lo mejor sean la piedrita de tope para agilizar estos sistemas? Otros que podamos identificar o que podamos alertar a nuestros amigos de los gobiernos locales para que los tengan en cuenta. Claro que sí. Eh, no olvidemos que justamente los GAD tienen esta capacidad de crear ordenanzas, ¿no? Y a nivel mundial, a nivel regional y justo a nivel nacional estamos hablando de la reducción de la pérdida de justamente de que la tierra deja de ser fértil, ¿no? Entonces creo que se puede tomar acciones para que justamente la tierra mantenga su fertilidad, su producción. Esa es una de las acciones que se pueden tomar casi de manera inmediata. También la Asamblea Nacional está discutiendo esta ley sobre que aborda el hecho de que siempre se desperdician alimentos, ¿no? Y que entonces que haya una facilidad para donar alimentos, que también creo que es importante. Uh-huh. Ese tipo de instrumentos creo que podrían facilitar también bastante la vida el día a día de la gente, ¿no? Eso se me ocurre a mí como estrategias inmediatas que se pueden tomar desde los gobiernos autónomos descentralizados. Estamos entrando a un proceso ya de elecciones y tendremos nuevas autoridades en febrero, obviamente se posesionarán en mayo, pero ya pensando en las nuevas autoridades, ¿qué acciones con ellos ya directamente para proponerles esta agenda, que yo diría esta agenda para construir sistemas alimentarios urbanos
lo planteo como urbanos porque nuestro Ecuador cada vez va teniendo más deseo urbano, ¿no? Inclusive en las partes rurales el casco urbano sigue ampliándose también. Pero pensando en esos sistemas urbanos alimentarios, ¿qué es el mensaje desde el Consejo Nacional de Competencias, desde Juan Sebastián Arias, a estos candidatos y candidatas que ya se van a convertir en autoridades locales en los distintos niveles de gobierno? Bueno, Edison, ahí aprovecho para mencionar una iniciativa que como Consejo Nacional de Competencia estábamos haciendo con el Instituto de la Democracia, que forma parte del Consejo Nacional Electoral. Nosotros trabajamos en la construcción de una guía para la elaboración de planes eh, que sirva más o menos primero en un primer momento para las organizaciones políticas y movimientos sociales que se iban a presentar a estas elecciones seccionales, en un segundo momento a los candidatos ya que se han presentado, y en un tercer momento lo haremos también con las autoridades ya elegidas. Se trata de un documento que explica las obligaciones y competencias que tienen dentro de cada nivel de gobierno, ¿no? Entonces, de nuestro lado, como Consejo Nacional de Competencias, nosotros explicamos las competencias que tienen las prefecturas, los municipios, las parroquias rurales. También el hecho de que ellos deben presentar un plan de desarrollo y ordenamiento territorial, y como este se tiene que alinear al Plan Nacional de Desarrollo. Y nuestra intención con esto es que se puedan presentar propuestas reales. Creo que yo iría o apostaría con el hecho de poder exigir que nuestros candidatos presenten propuestas acorde a la realidad y que no vayan más allá de lo que ellos pueden hacer dentro de la legalidad y de lo factible. Creo que si hacemos eso, comenzamos a ganar ya bastante, ¿no? De que no vayan por ahí propuestas populistas, ¿no? Que al fin y al cabo quienes conocemos ya quizá un poco más a fondo el código, el COTAD en este caso, sabemos que quizá no son posibles, ¿no? Y en eso lo que nosotros vamos a hacer como Consejo Nacional de Competencias es queremos trabajar en la articulación de mesas técnicas sobre varias temáticas en el momento en que ya se instalen las nuevas autoridades. Temáticas que justamente tienen que ver con los sistemas alimentarios. Ya está, por ejemplo, estamos trabajando dentro de la competencia de tránsito con una estrategia de fomento a la capacidad que tienen las mancomunidades de tránsito, ¿no? Entonces, nuestra idea es poder instaurar estas mesas técnicas, que podamos dialogar, que pueda haber una articulación entre los entes rectores, que en este caso son siempre el gobierno central, y que puedan ellos tener un espacio para dar directrices claras hacia las prefecturas, los municipios y las parroquias rurales. Y así también lo que nosotros queremos trabajar es que muchas de las resoluciones que ha emitido el Consejo Nacional de Competencias, recordemos que básicamente se transfirieron las competencias o se regularon las competencias entre el 2011 y el 2016. Entonces, desde el 2016, estamos ahorita 2022, ya estamos 2023 casi. Ha pasado ya bastante tiempo. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando es en una actualización de la normativa, una armonización de la normativa, sobre todo en aquellas competencias que tienen que ver con muchos temas. Que a nosotros nos preocupa, por ejemplo, la gestión ambiental. Hemos trabajado ya con armonizando y actualizando la competencia de tránsito de conformidad con la ley orgánica reformatoria, la ley de tránsito que entró en vigencia el año pasado, en agosto del año pasado. Y lo mismo queremos hacer con cooperación internacional no reembolsable. Actualizar la normativa es primordial justamente para que las normas, las leyes puedan estar claras dentro de esta interacción que existe entre gobiernos locales y gobierno central, sobre todo cuando preguntan qué puedo, qué no puedo hacer, etcétera. Entonces, eso para nosotros es importante. Gracias, Juan Sebastián, sobre todo por esta dimensión que tú nos indicas sobre cómo se debe tratar las competencias en general, y me supongo que el gran desafío para el Ecuador
con las nuevas autoridades va a ser consolidar ya lo que se está construyendo, ¿no es cierto? Cómo se aterriza la agenda, cómo se aterrizan las políticas, cómo se generan directrices sencillas pero concretas, que sean potentes, tener indicadores reales en la planificación local para que lo que se esté proponiendo desde los planes de desarrollo y ordenamiento territorial obviamente vayan consolidándose en desarrollo, en dinamización económica, en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. A nuestros amigos estamos recordándoles que estamos en una tertulia con el Magister Juan Sebastián Arias. Él es secretario del Consejo Nacional de Competencias y estamos llegando en la parte final. Yo siempre hago esta pregunta con respecto a las tertulias. Nos interesa mucho saber también cómo la academia puede aportar en esta construcción. De hecho, creo que ustedes nos han dado la facilidad de acercarnos a entender mucho más al Ecuador profundo, y somos parte de un convenio interinstitucional entre el Consejo Nacional de Competencias y la Universidad Andina Simón Bolívar. Pero esta pregunta es de cajón. ¿Qué es lo que tiene que hacer la universidad entonces para consolidar esto que ahora se han puesto como parte del reto del Consejo Nacional, los sistemas alimentarios urbanos, para fortalecer las estrategias de gobernanza local? Bueno, creo que quisiera aprovechar un momento justamente para agradecer a la Universidad Andina Simón Bolívar por el buen trabajo que hemos tenido, la interacción que hemos tenido en los diferentes proyectos, en el de participación ciudadana con las parroquias rurales, también en los diferentes otras iniciativas que han tenido que ver con el manejo integral del agua, entre otras iniciativas. Creería yo que para fomentar sistemas alimentarios responsables, adecuados, creo que siempre es bueno poder hablar de ellos y sobre todo de la importancia que esto tiene a la ciudadanía. Y tú me has mencionado justamente al comienzo de esta entrevista, quizá todavía creo que no estábamos al aire, está el hecho de que ustedes están armando este diplomado. Creo que sería bueno poder conversar en ese diplomado, el hecho de que los autoridades locales, cuando ellos presentan su plan de desarrollo y ordenamiento territorial, tienen la capacidad de presentar estos programas orientados hacia la seguridad alimentaria, y no solo hacia eso, sino también a una transición ecológica que va de la mano, ¿no? Entonces creo que eso, comenzando por ahí, con el hecho de informar y capacitar tanto las autoridades locales y también a nuestra ciudadanía, podemos seguir trabajando tanto como Universidad Andina Simón Bolívar y nosotros como Consejo Nacional de Competencias. Y nuevamente, muchísimas gracias. No le queremos dejar ir a Juan Sebastián sin... hemos terminado, digamos que formalmente la tertulia, pero sí quisiera invitarle ahora a este espacio a Ramiro Carrillo, quien es nuestro productor de la radio. Con Ramiro y bueno, con el... Permiso, buenos días. Muchas gracias, Ramiro, bienvenido a Forgada al Aire. Yo quería hacerles simplemente un espacio en donde podamos difundir para nuestros amigos de los gobiernos locales, para los municipios, para los consejos provinciales, para las juntas parroquiales, a nuestros gobiernos, decirles que con el Consejo Nacional de Competencia hemos tenido varias iniciativas de trabajo y que bueno que estemos contentos, digamos que ambos lados, ¿no? Pues ha sido una relación muy armónica, fraterna, sobre todo porque hemos estado presentes en este ejercicio que está haciendo el Consejo a través del análisis de las capacidades institucionales, de los gobiernos locales. Hemos estado en la discusión de cómo la participación ciudadana puede fortalecer la gobernanza local, y ahora creo que parte de ese esfuerzo último se han desarrollado unos podcasts. Y queremos contarte cómo lo ha vivido Ramiro, porque él ha sido parte de esta producción, Tito Chela en controles, y hacerte oficial la entrega de este material. Mi querido Ramiro, cuéntanos cómo fue esa experiencia. Muchas gracias, Edison, un gusto. Un saludo, Juan Sebastián, y un saludo a la audiencia, desde luego. Bueno, a iniciativa del programa Forgada al Aire se empezó con una capacitación en la que la Radio Voz Andina Internacional tuvo una parte colaborativa, digámoslo así, ¿no? Una asistencia técnica para trabajar en conjunto con el equipo de comunicación del Consejo Nacional de Competencias, a la finalidad de producir algo sonoro, unas piezas sonoras que sean de utilidad a la colectividad, a los GADS de todo el país, con indicaciones y sugerencias sencillas sobre
cómo manejarse en ciertas áreas específicas. De ahí surgieron un serial de podcast. Son 14 podcasts que se han producido inicialmente, de corta duración, muy fáciles de digerir, y completada la producción queremos hacer precisamente la entrega de este material sonoro para que ustedes tengan a bien reproducirlo, enviarlo, facilitarlo a quienes crean conveniente. Así que es un placer, un gusto hacerle la entrega de este material al Consejo Nacional de Competencias y ratificar que mediante este convenio de cooperación que existe con la Universidad Andina y el CNC estamos a las órdenes para cualquier otra iniciativa de este tipo. Muchísimas gracias por este material. Creo que siempre los gobiernos autónomos descentralizados estaban buscando un lugar de acceso donde pueda haber este tipo de, yo le digo memoria al final, ¿no? Porque siempre es difícil saber cómo llevar adelante políticas públicas, trámites, sobre todo cuando se trata de participación ciudadana, cómo fomentarla, ¿no? Y más aún desde aquellos gobiernos locales que tienen más cercanía y cómo implementar que esa participación ciudadana también repercuta en la creación de lo que uno está haciendo, ¿no? Como autoridad local. Y creo que este tipo de podcasts sirven como una guía para que ellos puedan seguir trabajando y puedan articularse mejores opciones para la propia ciudadanía. Muchísimas gracias por este material y nosotros sí, con seguridad estaremos difundiéndolo en nuestras redes y creo que el convenio que hemos firmado entre la Universidad Andina y como CNC ha sido todo un éxito, la verdad. Permítame ahora hacer escuchar uno de estos podcasts a la audiencia. Para no quedarnos con la curiosidad. Exacto, claro, para ¿no? que sepan de qué se trata. Este es uno de los podcasts en este serial en conjunto entre Radio Voz Andina Internacional y el Consejo Nacional de Competencias. Escuchémoslo. El Consejo Nacional de Competencias presenta la estrategia de apoyo a GAT parroquiales rurales en gestión pública participativa. El objetivo de la estrategia es potenciar los espacios de articulación multinivel, análisis y reflexión que consoliden la democracia local. Este mensaje llegó a ustedes gracias al Consejo Nacional de Competencias, en alianza estratégica con la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Eso es, simples, sencillos, directos. Muchas gracias, Ramiro, y más bien muchas gracias también, Sebastián, porque hemos logrado, yo diría, consensuar en ciertos momentos, tanto desde las acciones de la academia como también en las invitaciones que ustedes lo han hecho. Así que nos sentimos muy gratos de seguir apoyando desde la academia las buenas iniciativas de esta Secretaría de Estado. Con nuestros amigos, agradeciéndole nuevamente a Juan Sebastián, a Ramiro ahora que nos hace esta buena novedad, esa buena noticia para nosotros. Queremos decirles a nuestros amigos de los gobiernos locales, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Forgada al Aire fue una producción del Programa de Fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Les agradecemos por su generosa compañía.